esta última partecita donde habla de un llamado a permanecer fieles. ¿Listo? Y es lo que hoy vemos en la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y dice que esos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios. Por eso es importante que cuando este tipo de personas se nos acerquen a nosotros, que pueden ser inclusive nuestra propia familia, ¿sí? Pueden ser muy lindos, muy queridos, pero pueden ser nuestros propios hermanos, familiares, los más cercanos. Porque mientras las personas no estén con el temor de Dios, llenas del Espíritu Santo, pues van a actuar como cualquier inconverso, cualquier impío, cualquier persona sin Dios, ¿sí ve? Pero los van a ser usadas por el enemigo para traer a nuestro corazón desconfianza, miedos, temores, infundirnos dudas, crearnos desconciertos. Entonces los usa el enemigo porque ese es bajo el espíritu que ellos viven. Nosotros, ¿cuál no debe ser nuestra labor? Tener compasión de ellos, dice el apóstol en el versículo 22. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Sí hay que tener compasión de ellos, pero no porque tenemos compasión con ellos y de ellos, vamos a permitir que ellos se metan en cierta manera y quieran gobernarnos y dirigirnos, ¿cierto? Eso es lo que muchas veces pasa. Entonces, a veces nos confundimos y terminamos convirtiéndonos nosotros a ellos, y ellos son los que se tienen que convertir al Señor a través de nosotros. Amén. Amén. Así es. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, en esta noche damos gracias a ti, porque cuando abrimos tu palabra siempre vamos a encontrar ahí tu consejo, vamos a encontrar ahí tu guianza, tu dirección. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es como una espada más cortante, Señor, que una espada, lo dice tu palabra, que posee doble filo, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor. Oramos que nuestros corazones y mentes sean preparados para entender y aprender de ti esta noche, aún mucho más de lo que tú nos quieres, Señor. Esta noche has traído para enseñarnos. Espíritu de Dios, abre los ojos de nuestro entendimiento y permítenos discernir con profundidad tu palabra y danos ese conocimiento divino que solo proviene de tu corazón. Querido Espíritu Santo, te pedimos tu unción, tu guianza, tu luz, tu iluminación a nuestras mentes, Señor. Abre nuestras mentes para entender con claridad tu palabra. Cuando la leamos se nos haga agradable a nuestros oídos, corazón, mente, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos esta noche y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos esta noche. ¿Ya la puedes? ¿Cómo están? Bien. Muy bien, hace 8 días comenzamos el estudio acerca de Judas, esa epístola de las más cortas, pero que tienen un interesante contenido, y dijimos que esa epístola de Judas es un sermón, y podemos decir que es un sermón para los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, no sé si la leyeron esta semana, eran solo 25 versículos. Espero que los hayan leído para que podamos seguir entendiendo un poco más. Las cosas del trabajo y de todas las cosas del diario acontecer hacen que se nos olvide leer la palabra y por lo menos hacer la tarea. Pero bueno, vamos a recordar un poquito por encima lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Judas es una epístola bien interesante, es una de las más cortas del Nuevo Testamento. Y como dijimos hace 8 días, a menudo es olvidada, pero son de esas cartas importantes que dice más acerca de nosotros que lo que dice acerca del libro de Judas. Amén. Hablamos del peligro que impulsó a Judas a escribir esa carta. Él comienza escribiendo la carta
Pero resulta también que cambia el tema de la carta, ¿cierto? Tremendo. O sea que había una depravación terrible, ¿sí? No era el único pecado la depravación sexual, sino habían otros. Ese fue uno. Ahora, mire los pecados descritos en Ezequiel 16:49, ustedes ya lo leyeron. ¿Qué están mostrando? Que Sodoma y Gomorra, fueron de hecho zonas prósperas, áreas bendecidas. Y cuando se tiene esa saciedad de pan, o sea, cuando la gente dice, lo tengo todo, y abundancia de estar tranquilos, ociosos, sin hacer nada porque eran ricos, es porque se tienen bendiciones materiales. La gente no está pensando sino en las cosas materiales. Y uno se puede dar cuenta de los ricos. Quieren más y más y tener más y tener más. Y se olvidan de los pobres. Y es una ambición. Y se olvidan de todo. Entonces ese pecado los lleva a la muerte. No se disfruta de nada. Exacto. Y además, por hablar un poco de los ricos, muchos pueden ser ricos en muchas cosas, pero en lo espiritual son pobres. Pueden tenerlo todo. Y puede estar su nevera llena, pero no se pueden comer todo porque están enfermos o tienen algún impedimento. Entonces, eso también es tremendo. Bueno, hay algo que dice ahí que ellos sufrieron la venganza del fuego eterno. ¿Sí leyeron el versículo? Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego del cielo. Pero ese no fue el final de su juicio por fuego. Mucho peor fue lo que sucedió y está descrito en Génesis 19. Eso que dice Judas es que sufrieron el fuego, no solamente el momento, sino el fuego eterno, para siempre. Amén. Mire, en este ejemplo hay dos lecciones, ¿sí? Que podemos sacar aquí un momentico. Dos lecciones. En primer lugar, nos asegura que los hombres que causan ciertos problemas serán juzgados. Dice, no importa lo mucho que hayan sido bendecidos en el pasado. ¿Sí? O sea que la bendición no nos garantiza nada. ¿Sí me entienden? Porque al igual que Sodoma y Gomorra, que fueron una vez maravillosamente bendecidos, pero finalmente sufrieron la venganza del fuego eterno. Así también será con ciertos hombres que pecan. Y en segundo lugar, la segunda lección es esta. Nos advierte a todos que debemos seguir caminando con Jesús. Si las bendiciones del pasado no garantizan el futuro estado espiritual de los hombres de Sodoma y Gomorra, entonces tampoco lo hacen las nuestras. ¿Sí? Que debemos seguir caminando con Jesús, exactamente. Entonces, aquí hay muchas enseñanzas, es que hasta de un solo versículo se puede predicar, si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Hay una enseñanza tras otra, una enseñanza tras otra. Entonces, estas dos son lecciones importantes. El carácter de estos hombres peligrosos lo está describiendo el versículo 8. Miremos un momento el verso 8 de Judas. Estamos ahí en el libro de Judas. El verso 8 dice aquí: de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Judas está hablando de ciertos hombres, y cuando Judas ha conectado los ciertos hombres con la gente de Sodoma y Gomorra, está diciendo en qué, en su sensualidad. Dice en otra versión, mancillan la carne, y su rechazo a la autoridad de Dios está diciendo que rechazan
toda la autoridad. ¿Sí me entienden? Cuando Judas señala que estos determinados hombres rechazan la autoridad, lo que está tratando de decir es que dichos hombres querían estar en autoridad. ¿Sí ve? Cuando la rechazan es ¿por qué? Porque ellos quieren ser la autoridad. Y eso pasa. Quieren estar al frente, exactamente. Amén, imagínense. Rechazan, lo que estamos hablando es que rechazan toda la autoridad de Dios. Y también están rechazando a los que Dios puso como autoridad. Entonces a un pecado se le suma otro, ¿no? Insultan a los ángeles, dice en esa versión. Imagínense la clase de personas. Hoy nuestra cultura nos anima a rechazar la autoridad. Los hijos no quieren obedecer a los papás ni a los padres. No, yo hago lo que yo quiera, y hasta los hijos gritan a sus papás. ¿Cuándo se veía eso? Si en nuestro tiempo uno iba a gritar a su papá, ¿qué hacía el papá? De una vez en la boca o cogía un rejo y le pegaba. Y ahí no existía que ellos iban allá al juez a demandarlo, ¿no? Hoy dice, papá, usted me llega a pegar y lo demando. Así son los hijos. Sí. Imagínense. No, ya mire, ya en la sociedad nuestra de hoy, en la cultura de hoy, lo que se está diciendo en las redes, lo que se está diciendo en la enseñanza, en la educación, es usted tranquilo, lo defendemos. ¿Sí? Si su papá le pega, cuéntenos y demandémoslo. Entonces, ¿qué se está enseñando? Se han perdido los principios, los valores, totalmente. Imagínense, ¿no? Decidan usted qué quiere ser. Pues mire, hermanos, hasta dónde nosotros que estamos viendo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y nosotros, ¿por qué en cierta forma permitimos esas cosas? Amén. Aún en los hogares cristianos, los hijos se levantan contra los papás y se ve esa desobediencia. Terrible. Terrible. Sí, esa es como la idea, pero eso es una mentira. Sí. ¿Se dan cuenta? Claro, a veces era, digamos, era exagerado, ¿no? Porque también había mucha ignorancia, no había tanta educación. Pero eso hacía que los hijos respetaran a los papás. Y cuando los veían, uy, a mi papá no le gusta esto, entonces más bien me calmo, más bien me alegro, exactamente. Ahora, ¿qué podemos hacer hoy? Hoy podemos hacer con la Biblia el optar solo por creer ciertos pasajes, que es lo que están enseñando hoy. Lo podemos hacer con nuestras creencias al escoger el buffet de ensaladas de las religiones. Hoy le dicen, escoja lo que usted quiera. Si usted quiere creer en Dios, cree. Si no, no, tranquilo, no hay problema. Entonces le ponen como un buffet, ¿no? Cómase lo que quiera y deje lo otro. No hay problema. Se puede hacer hasta con el estilo de vida. Uno puede hacer, la sociedad de hoy o la cultura de hoy puede hacer sus propias reglas. ¿Y sabe qué están haciendo? No reconociendo las autoridades competentes que Dios ha establecido. Amén. Entonces es muy triste, estamos viviendo en una sociedad terrible. Sí. Amén. Así es. Entonces mire que se está volviendo a lo que pasó hacía muchos años. La Biblia habla también de esos días oscuros del pueblo de Israel. Esa sociedad que fue caracterizada por un patrón donde cada uno hacía
lo que quería, lo que bien le parecía. En otra versión dice, cada uno hacía lo que le venía en gana. Miremos Jueces 21-25 por dar una referencia. Porque hoy día ese es el modelo de todo el mundo y especialmente de esta civilización occidental. Jueces 21-25. A ver, pasen el micro por ahí para que el que tiene ya la lectura puede leerlo. Gracias. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Amén. ¿Se dan cuenta? Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Quiero que la miren. Sí, miren en otra versión cómo dice. A ver. Creo que dice que hacían lo que se les daba la gana. Sí. Esta es la internacional. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Según lo que piensan. Entonces, ¿se necesita un rey o no? ¿Sí? Y como ellos no habían querido dejar a Dios como rey, hacían lo que querían. Esos eran los años o los días más oscuros que tuvo Israel. No, lo que pasa es que no hay exacto, pero no, digamos que tampoco hay temor del principal rey que es Dios, que es la autoridad sobre todo. ¿Ven? Entonces, por eso hablan de muchas cosas, ¿no? Y probablemente estos dignatarios no hacen lo que Dios quiere porque no lo conocen tampoco y hacen lo que quieren. Y aún un pueblo sin una autoridad, primero la de Dios, se descarría. Temor de Dios, exacto. No tienen ese respeto a Dios. Amén. Bien, estos son ejemplos aquí. Vamos a mirar el verso 9. Aquí hay otra situación interesante. ¿Qué dice el verso 9? Dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo, que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Este es otro versículo interesante. Porque el arcángel Miguel, como un ejemplo de alguien que no habla mal de las potestades, pero los hombres de este mundo sí blasfeman contra Dios y aún contra los ángeles. ¿Sí? Dice la Biblia ahí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas mencionó dos tipos de seres angelicales: el arcángel Miguel y el diablo. ¿Se dan cuenta ahí? Miguel está entre los seres angelicales fieles a Dios, entre los servidores de Dios y del hombre. Y el diablo, que es otro tipo de ser angelical, está entre los seres angelicales que se rebelaron contra Dios y que son enemigos del hombre. Es decir, hay dos contrastes. El uno le obedece a Dios, el otro no. Pero hay seres angelicales invisibles que nos rodean. Hay espíritus ministradores, dice la palabra, enviados por Dios para ayudarnos, pero también hay espíritus demoníacos que nos quieren derrotar. Mire, el diablo no puede salvar a una persona salva, pero a través de sus engaños puede corromper, puede contaminar a un cristiano que se supone que camina en la pureza y en la libertad que Cristo le dio. Para el diablo somos bombas de tiempo, listas para arruinar su trabajo. Bombas que a él le gustaría desactivar y hacer ineficaces.
Entonces, por eso es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y él está mirando no a los del mundo, está mirando es a nosotros, los cristianos, porque sabe que somos una bomba de tiempo. Cuando un cristiano se arrodilla a orar, el diablo no puede hacer nada, porque una de las armas del creyente es la oración. Dice: someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá. Amén. La Biblia dice que el diablo existe, aunque mucha gente hoy en día no cree que existe. Cuando creen que existe, piensan en él como una imagen graciosa de la Edad Media, y lo dibujan hasta con cachos y un tenedor y de color rojo. Eso es mentira. Eso se lo inventó la Edad Media. ¿Sí? Eso fue lo que se vendió, exacto. En aquel entonces las obras milagrosas eran una forma principal de entretenimiento. Se hacía una especie de desfile donde las historias religiosas eran actuadas en el escenario. Eso sí que lo hacían en el arte de esa época. Y la audiencia aprendía a buscar un personaje que siempre se vestía de rojo, llevaba cuernos en la cabeza y tenía una cola que colgaba detrás de él. Todo el mundo conocía al diablo así, ¿cierto? Por dibujos o porque se lo presentaron de esa forma. Hendidas y tenía un tridente en la mano, o sea, un tenedor. El público se divertía con esa caracterización de Satanás y tenía la idea de que era una especie de personaje cómico. Muchos podrían decir: eso es un payaso. Al diablo no le importa que piensen de esta manera. ¿Sí? A él no le importa. ¿Qué dice la palabra? Dice: el arcángel Miguel, este ser angelical, es mencionado por su nombre en 4 pasajes de la Biblia. Se los voy a nombrar solamente para que los tengan como referencia y los lean en casa. Ahí se nombra al arcángel Miguel por su propio nombre en Daniel capítulo 10, en Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, y aquí en este libro de Judas que estamos viendo hoy. O sea, en 4 pasajes de la Biblia se nombra al arcángel Miguel. Y escuchen esto: cada vez que aparece Miguel en el contexto de la batalla o listo para luchar, él es un arcángel, lo que significa un gran líder. Amén. Un gran líder. Si el diablo tiene un contrario, desde luego no es Dios, es el arcángel Miguel. Amén. Otro ser angelical de alto rango también. Y se observa que la palabra arcángel no se encuentra en el número plural de los escritos sagrados. Puede haber debidamente solo un arcángel, un jefe o cabeza de toda la hueste angelical que está en el cielo. Tremendo. Pero tampoco la palabra diablo, tal como se aplica al gran enemigo de la humanidad, jamás ha sido encontrada en plural. Por eso dice que hay uno solo. ¿Sí? Pues puede haber solo un monarca de todos los espíritus caídos. ¿Quién es? El diablo. Y hablando de ese versículo 9, que dice que cuando él disputó por el cuerpo de Moisés, esta es otra referencia que Judas está diciendo en su libro, en su carta. Pero lo último que sabemos sobre el cuerpo de Moisés se encuentra en Deuteronomio capítulo 34, versos 5 y 6. ¿Lo leemos, les parece? Ok. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. A ver. Ya lo tengo. Bueno, lo vamos a leer ahí de para allá, las que tengan ahí. Así que Moisés, Escuchen. siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet-peor, en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Ok. A ver, Maricel tiene ahí también otra versión. Jairo, luego Sandra. Luego Moisés, el siervo del Señor, murió en la tierra de Moab,
como el Señor lo había dicho. Lo enterró en un valle en la tierra de Moab, cerca de Bet-peor, pero aún hoy en día nadie sabe exactamente dónde está la tumba de Moisés. Ujú. Ah, bueno. Ok. Sí, muy bien. Moisés estuvo siempre al servicio de Dios, tal como Dios lo había dicho. Moisés murió en Moab, frente a Bet-peor, y allí mismo fue enterrado, aunque nadie sabe el lugar exacto. No sabemos dónde Judas recibió la información sobre esta disputa. Es posible que haya recibido una revelación única de Dios, pero de acuerdo con los maestros de la iglesia primitiva, Judas se refirió a un libro apócrifo, desconocido como la Asunción de Moisés, del cual solo porciones pequeñas sobreviven. Es que habían muchos libros apócrifos también, que no están dentro del canon, ¿no? Por eso, pero servían de referencia. Dice, no sabemos aún por qué había una disputa por el cuerpo de Moisés, pero algunos han dicho que el diablo quería usar el cuerpo de Moisés como un objeto de culto para dirigir a Israel por el camino de la idolatría. Entonces, por eso saben qué fue lo que hizo Dios. No permitió ni que se enterrara. Él lo enterró, pero no supieron nadie dónde está. Ese cuerpo, solo Dios sabe dónde está. Pero él se fue con Dios. Entonces, ¿para qué? Para que el diablo no cogiera y dijera, no, venga, busquemos dónde está y llegamos para que la gente lo siga. Porque ¿quién era Moisés? Era un gran líder. Y lo estaban, exacto, entonces lo podían, para que lo adoraran, lo querían convertir en un ídolo. Escuchen esto que es interesante. Otros han pensado que Satanás quería profanar el cuerpo de Moisés y reclamó el derecho a ello porque Moisés había matado a un egipcio. Es más probable considerar la posibilidad de que el diablo anticipó un propósito que Dios tenía con el cuerpo de Moisés y trató de derrotar ese plan. Pero sabemos que después de su muerte, Moisés se apareció en forma corporal en la transfiguración. ¿Se acuerdan? En Mateo 17, 1 al 3. Con Elías. No solamente vino solo, vino con Elías. Dice, cuyo cuerpo fue llevado al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2. Vinieron dos personas que habían sido arrebatadas. Quizás Moisés y Elías son los dos testigos de Apocalipsis 11. Y Dios necesita el cuerpo de Moisés para ese plan futuro. Los necesita en cuerpo, ¿sí ves? Pero para Judas el punto principal no es la razón por la que Miguel disputó, sino cómo disputó con el diablo. Claro, mire, dice la Biblia que no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que él dijo que el Señor te reprenda. Amén. Por eso la forma de la lucha de Miguel es un modelo para la guerra espiritual. Claro. Aquí haciendo un paréntesis, tenemos que pensar un poquito como iglesia, hasta la manera como nosotros tenemos que orar. Porque notemos que siendo él un arcángel, con todo el poder y la delegación del cielo, él no se enfrentó a Satanás, ni lo reprendió, ni lo echó fuera. Y hay una cosa que debemos corregir, yo digo corregir y me incluyo ahí, porque a veces nosotros hemos venido aprendiendo cosas y repitiendo cosas que oímos de otras personas. Yo te reprendo, Satanás. Yo te ato, yo te ligo, yo te. No. Tenemos que cuando oremos, Señor, el Señor te reprenda. ¿Sí ves? Porque miren, noten lo que es, ante qué enemigo uno se enfrenta, ¿no? Uh-huh. Aunque es un enemigo derrotado, recordemos que no está todavía vencido. Uh-huh. Está derrotado, pero no está totalmente, no está muerto, digámoslo así, para que no me vayan a malinterpretar. Está vencido, mas no está muerto. Y se le llegará su día en que va a ser encadenado y ya tendrá su fin. Pero por eso la misma escritura nos advierte, ¿no? De que tenemos una lucha todo el tiempo contra un enemigo.
Entonces hay que tener sabiduría aún para orar y reprender, porque es un enemigo que no es un enemigo fácil, tampoco es más poderoso que nuestro Salvador. Pero nosotros no podemos decir yo te reprendo, yo te ato, yo. No. Nosotros no. Es en el nombre de Jesús y El es el Señor Señor. te reprenda. Es el que reprende. El Señor te ate. Él es el que ata. Nosotros hemos cambiado el nombre de Dios o el nombre de Jesús por el nuestro. El yo. ¿Sí? Ato, reprendo, destruyo, todas esas cosas. Pero las cosas mayores que nosotros vamos a hacer no las vamos a hacer por nuestra propia, sino lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Va a ser más sobre todo el nombre de nosotros también. ¿No? Ese es el derecho y ahí está el ejemplo. Por eso dice que la forma de la lucha de Miguel, ese es un modelo para la guerra espiritual. Porque lo que primero vemos es que Miguel estaba en una batalla. Y en segundo lugar vemos que se enfrentó con la autoridad del Señor para derrotar a esa, ¿sí me entiende? A este enemigo. ¿Qué nos demuestra esto? Que Miguel no es Jesús, como algunos grupos heréticos han pensado. Jesús reprendió al demonio por su propia cuenta, pero Miguel no lo hizo. Jesús sí tenía todo el derecho de reprender a los demonios. Ni siquiera los ángeles lo hacen. Amén. Cabe destacar que Miguel no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición. Miguel no se burla o acusa al diablo. Dios nos ha llamado, y escuchen esto, a juzgar el diablo. No nos ha llamado a juzgar al diablo, ni a condenarlo, ni a burlarnos, sino a luchar contra él en el nombre de Jesús. ¿Ven? Bien, algo más aprendimos acá hoy. Verso 10. Verso 10, a ver, ahí vamos. En el nombre de Jesús. El Señor te reprenda. Amén. O que Dios te reprenda en el nombre de Jesús. No yo, exacto. Bueno, ¿qué dice el verso 10? Dice, pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales, animales irracionales hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esa manera provocan su propia destrucción. Y el verso 11 dice, ¿qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaán, engañan a la gente por dinero, y como Coré perecen en su propia rebelión. Aquí hay muchas cosas, vean. Está hablando de Caín, ¿cierto? Está hablando de Balaán y está hablando de Coré, de los que se rebelaron. ¿De qué habla este versículo 10? Del carácter, del mal carácter de esos hombres, que son los que hoy en día tienen los hombres de hoy. Ese mal carácter. Claro. Cuando dicen que maldicen, a diferencia de Miguel, que ni siquiera habla mal del diablo, estos ciertos hombres hablaron mal, especialmente cuando rechazaron la autoridad y hablaron contra los dignatarios, contra las autoridades. Dice que de cuantas cosas no conocen, estos hombres van a hablar o hablan también sin conocer las cosas. Su forma de hablar es como un agravio por su ignorancia. Dicen que también se opusieron a dignatarios y rechazaron las autoridades, estos ciertos hombres. No sabían nada del verdadero liderazgo ni de la autoridad espiritual, porque les resultó fácil hablar mal contra ella. Y aún dice, en las que por naturaleza conocen, dice que se corrompen como animales. Animales irracionales. No piensan. Estos ciertos hombres fingieron ser espirituales, pero su único conocimiento fue natural. E incluso lo que sabían naturalmente lo utilizaron
para compararse a sí mismos con una mente no espiritual. Animales irracionales pueden ser, los animales pueden ser inteligentes o ingeniosos de una manera instintiva, o sea, ellos tienen instinto, pero no tienen inteligencia. Pero obviamente no tienen el conocimiento espiritual. Era lo mismo que sucedía con estos ciertos hombres, por eso son comparados con animales irracionales. Versículo 11 lo leímos también. Y aquí en este versículo 11 hay 3 ejemplos de estos ciertos hombres que han seguido el camino de Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, dice la palabra ahí, ¿cierto? ¿Se acuerdan del camino de Caín? Esa historia nos cuenta en Génesis capítulo 4. Y dice que los hijos de Adán y Eva trajeron una ofrenda al Señor. ¿Se acuerdan? Voy a recordarles un poquito. Génesis 4 habla de ese camino de Caín, que era uno de los hijos de Adán y Eva, con Abel también, los 2 primeros hijos de él. Y dice que Caín era agricultor y ofreció una ofrenda o la ofrenda de su cosecha, pero que Abel era pastor. Agricultor, pastor. Y que Abel trajo una ofrenda de sus rebaños. Y Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó el sacrificio de Caín. Entonces entró envidia en el corazón de Caín. Y mucha gente asume que la diferencia entre estas 2 ofrendas fue la sangre del sacrificio. Porque Abel trajo una ofrenda de sangre y Caín trajo una ofrenda de grano, o sea, de la tierra. Pero la diferencia real es entre la fe y la incredulidad. ¿Ven? Vamos a mirar un versículo para entender un poquito. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. A ver qué nos deja claro este versículo a nosotros. ¿Lo tienen por ahí o no? Hebreos capítulo 11, versículo 4. Acá está. Dice, por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. ¿Sí ven? Que la diferencia es entre la fe, en lo que creyó, y la incredulidad. ¿Sí? Dice, voy a leerlo en otra aquí, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por medio de la fe, estando muerto, aún habla de esa fe que él tuvo. En cambio, el sacrificio de Caín era probablemente más agradable a los sentidos, el de un cordero muerto, que el de un cordero muerto. Pero su sacrificio fue ofrecido sin fe y por lo tanto era inaceptable para Dios. Amén. Amén. Pero si ve la diferencia, era entre la fe y la incredulidad en ese. Y por eso usted puede dar a Dios lo que fuere que usted tenga o lo que fuere que usted sea, pero debe ofrecerlo con fe, o si no, no vale. Amén. Ese camino de Caín que habla Génesis capítulo 4, versículo 5, lo que está diciendo es que después de que Dios rechazó su sacrificio, Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Él se enojó porque sabía que había sido rechazado por Dios. Y en un ataque de ira, Caín asesinó a su hermano Abel y luego le mintió a Dios. ¿Sí que un pecado lleva a otro? ¿Qué es lo que dice 1 Juan 3:12? Mirémoslo un segundo. Mientras lo encuentran, les voy diciendo, dice que Caín mató a su hermano porque las obras de Abel eran justas por la fe, mientras que las de Caín eran malvadas. La falta de Caín no estaba en las obras, sino en la fe. A ver, ¿quién lo tiene ya? A ver, pásenle el micro. Mírenlo allá.
Primera Juan 3:12. No seamos como Caín, No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. amén, hay una gran diferencia entre ellos, ¿se dan cuenta? No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Amén. Más que suficiente para entender esta parte. El camino de Caín dice que Caín tipifica como una forma que ciertos hombres siguen. Es el camino de la incredulidad, la religión vacía, lo que lleva a los celos, a la persecución de la verdad divina y finalmente la ira asesina. Amén. Ahí vamos. Yo quiero hacer una Sí. observación aquí que se me viene ahora a mi cabeza. Ese es el peligro de que una persona cuando se acostumbra al pecado, siendo un creyente, hablo de los creyentes, se le vuelve un estilo de vida y nunca se arrepiente, sino pecó y lo dejó pasar. Y después ese pecado lo lleva a otro, cada vez va siendo más tenaz, más fuerte y nunca se arrepiente. Llega a convertirse en un Caín. Para mí es lo que estoy viendo ahí. Amén. Porque su corazón se vuelve insensible, se vuelve duro como una piedra. Y qué importante es para nosotros como hijos de Dios que cada vez que cometamos un pecado, porque todos en algún momento lo hacemos, rápido nos arrepintamos. Yo diría no vayamos a la cama a dormir si no nos hemos arrepentido antes de acostarnos. Es importante eso, tener una vida siempre en comunión con Dios, porque nuestros pecados nos alejan de Dios. Amén. Y yo creo que Caín pecó y se fue acostumbrando y se fue acostumbrando y así nos pasa hoy en día. Una mentira y después otra mentira me lleva a un engaño más grande y el engaño más grande a otro problema y así se va volviendo y el corazón se va cauterizando. Amén. Mire, muchos cristianos tienen miedo del humanismo secular o del ateísmo o del mundo. Pero la religión muerta es mucho más peligrosa y envía a más gente al infierno que cualquier otra cosa. Estos ciertos hombres de que habla Judas estaban en el camino de Caín, o sea, el camino de la religión muerta. Tremendo esto. Y no solamente habla de Caín, mire en la parte B de ese versículo, dice, los ciertos hombres están en el error de Balaam. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál era el error de Balaam de que habla Judas? La historia de Balaam se encuentra en Números 22, para que ustedes la recuerden también, Números 22, 25 y 31. Números 22, 25 y 31. Estamos hablando del error de Balaam, ¿cierto? Entonces, durante el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y comienzan a caminar hacia la tierra prometida, ¿sí? Dice la Biblia que Israel avanzó a la tierra de Moab y después de derrotar a los amorreos, cuando los israelitas llegaron, Balac, el rey de Moab, buscó la ayuda de un profeta llamado Balaam. Y la primera delegación del rey Balac llegó a Dios, la primera delegación del rey Balac llegó y Dios le dijo a Balaam que no tuviera nada que ver con ellos. Las primeras palabras de Dios a Balaam fueron: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Ahí estamos hablando de lo que está diciendo Judas, ¿no? Ciertos hombres son como el error de Balaam. Y después de la primera visita les estoy recordando todo lo que dice ese libro de Números para que después lo lean con calma. ¿Sí? Números 22, 12. Y luego dice que después de la primera visita vino otra delegación más prestigiosa. Llegó con grandes riquezas. Y Balaam quería ir con ellos porque a él le importaba el dinero. Y Dios le permitió ir. Balaam codiciaba la riqueza y el prestigio que le ofrecían. Pero Dios le advirtió a Balaam para que diera marcha atrás cuando iba camino a ver al rey Balac.
Sin embargo, su corazón se encuentra en la rica recompensa que el rey Balac prometió y siguió adelante. Balaam incluso ignoró a un burro hablando, enviado para advertirle que diera marcha atrás. Balaam supo que había hecho mal. Le dijo a Dios: he pecado. Ahora pues, si le desagrada a usted, voy a dar la vuelta. Pero no se volvió atrás, continuó, negándose a ver que cuando Dios dice que no hay que tomarlo como un no, en cambio Dios le dio a Balaam lo que su corazón pecaminoso deseaba. Después de reunirse con el rey Balac de Moab, Balaam profetizó sobre Israel en 4 ocasiones. Pero como hablaba la palabra de Dios, no maldijo a Israel. En su lugar los bendecía cada vez. Cuando no tuvo éxito en maldecir a Israel, Balaam aconsejó a Balac sobre la forma de llevar a Israel a estar bajo una maldición. Le dice que en lugar de tratar de tener un profeta que los maldiga, debe llevarlos a la fornicación y a la idolatría, y entonces Dios maldecirá a Israel desobediente. Pero Balac hizo solamente eso, enviando a unos jóvenes en el campamento de Israel a dirigir a Israel a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Y a causa de ese pecado, Dios maldice a Israel con una plaga de juicio que mató a 24,000 personas. Por lo tanto, Balaam era culpable de los más grandes pecados, que eran llevar a la desobediencia a otros a pecar, y peor aún, lo hizo por dinero. Se lanzaron, por eso dice Judas, dice ahí en su carta, se lanzaron por lucro, o sea, por dinero, en el error de este hombre Balaam. Muchos cristianos nunca negarían a Jesús bajo la persecución, pero podrían negarlo si se les ofrece una gran suma de dinero. Tremendo eso, ¿no? Puede pasar. ¿Por qué? Porque la codicia es un pecado tan peligroso que mató a Jesús. Pues pusieron 30 piezas de plata y ayudaron a poner a Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan de, ahora sí, Judas el Iscariote, que se 30 monedas de plata? Amén. Bueno, se nos fue el tiempo. Pero está interesante, ¿no les parece? Yo los espero el próximo miércoles para que no se pierdan. Y el viernes en la oración nos vemos acá también. ¿De acuerdo? Vamos a orar, vamos a decirle a Dios gracias. Mire, hasta ahora vamos en el versículo 11 y todo lo que nos falta. Pero a mí me parece que este es un gran mensaje y es una gran enseñanza que Dios nos da verso tras verso, verso tras verso. Amén. Vamos a ponernos sobre los pies. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por esta noche una vez más. Tú nos muestras en tu palabra todas las riquezas, todas las bondades, toda la misericordia que tú tienes con nosotros. Y por eso en esta noche, Dios, nos presentamos delante de ti para darte gracias. Gracias por tu palabra, porque es una palabra a profundidad que no lo habíamos hecho. De escudriñar casi que versículo por versículo y de aprender de los ejemplos que aún Judas, el hermano de Jesús, nos ha dicho en su palabra, en esta carta preciosa. Padre, te doy gracias, te bendigo, Señor, te alabo en esta noche. Bendigo a mis hermanos que han venido a aprender en esta noche, a los que verán también este servicio o esta enseñanza de hoy a través del internet después. Gracias por ellos. Permite que la vean, pero también que se interesen, que pongan atención, que obedezcamos la palabra de Dios, que la pongamos en práctica. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Por eso te adoramos en esta noche y te bendecimos. Y te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Gracias, Jesús.